Tener en cuenta es que el capitalismo no es una evolución gradual, positiva, de crecimiento, de desarrollo y de acumulación, sino que la línea de la acumulación tiene ruptura que, como siempre ocurre, se echan encima y contra los trabajadores y generan enorme sufrimiento humano. Lo que Paul Krugman ha llamado las políticas del dolor. Y que toda crisis implica políticas del dolor, reestructuración del capitalismo, y son las clases subalternas, son las clases trabajadoras los que pagan el coste fundamental de esa crisis. Eso se ha olvidado, se ha creído que todo lo que ha sido ese magma que se ha llamado la globalización había terminado definitivamente con esta cuestión. Es decir, hoy lo más característico de la época es justamente que estamos en una etapa de ruptura en el capitalismo, de crisis del capitalismo, de ruptura del capitalismo y a su vez de inicio de una transición que puede ser hacia otro tipo de capitalismo, mejor o entre comillas o peor, o da pie a la emergencia de nuevos procesos que, para definirlo con cierta asepsia, dirían post-capitalismo. Esa es la situación en la que está. Por de pronto, hoy lo que vivimos es una declaración de estado de excepción a nivel global, ejercida, practicada por los poderes económicos en general y los poderes financieros en particular. Sin eso, nada se entiende de lo que está pasando. ¿Y qué es un estado de excepción producto de una crisis del capitalismo? Dos cosas fundamentalmente. Una es la supresión del derecho. El derecho se convierte en una mera legitimación de los poderes de derecho. Y por otro lado, el predominio claro, abarcador, sin intermediario de los poderes económicos, que fijan las reglas de todo. Es decir, para decirlo desde otro punto de vista jurídico, la soberanía, el soberano, ya no es lo que dicen las constituciones, sino que el soberano es el poder económico, que fija, entre comillas, al soberano legal, o sea, al pueblo, las condiciones de ejercicio de su libertad, que pueden ser restringir la libertad o pueden ser acabar con la libertad. Esa es la etapa. En esa etapa. Yo no es la primera vez que lo he dicho ahí. No es la primera vez que lo he dicho. En los últimos 3 años. No es la primera vez. Pero es más, empecé a decirlo allá como hace 6 años. Pero, como sabemos muy bien, la peor cosa que puede hacer un político es decir, ya lo dije. Eso es imperdonable. Y no te perdonan ni lo tuyo. Entonces, desde ese punto de vista, no voy a decir más, porque bastante castigo ha tenido mi soberbia a decirle a los demás que se estaban equivocando. Como no tuvo ningún éxito el que perdí fue yo. Desde ese punto de vista, ahora lo que correspondería es hacer el mapa de los problemas, de nuestros problemas. El mapa de nuestros problemas. Yo, que soy un militante muy orgulloso del Partido Comunista de España, me siento muy próximo y siempre me he sentido muy próximo a esa tradición. Una de las cosas que el comunismo histórico hizo en los países que conozco, en Europa, pero lo ha hecho en todas partes, es que, mejor o peor, con mayor o menor acierto, construyó un sentido común para el militante y las masas que te explicaban lo que llaman una imagen racional del mundo. Creo
que es muy importante eso. Si cerráramos la puerta a lo mejor sacaríamos algo. Yo creo que la clave, siguiendo con esto, la clave es que es muy difícil hacer política en lo local, en lo regional, si no tienes una cierta imagen del mundo. Eso se llamaba antes la lucha de clase a nivel mundial. Pero así empezaron todas las reuniones. Desde una sección del Partido Comunista de Italia, o el Partido Comunista Italiano, en la FIA, hasta en Sicilia, pasando por Granada, pasando por Córdoba, terminando por París, por cualquier otro lugar. Todas las reuniones del partido comenzaban: ¿cómo va el mundo? Y la gente entendía, y la gente tenía elementos para saber que la lucha que ellos hacían en la Citroën de París o la Renault estaba relacionada con la guerra de Vietnam, y la gente lo sabía. Y que los problemas del socialismo real, o sea, por ejemplo, la intervención del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia, afectaban a la lucha de clase global. Y eso se discutía. Y que la intervención soviética en Afganistán tuvo que ser discutida y tenía influencia. La gente entendió, por mor del socialismo, del materialismo histórico y dialéctico, que todo estaba relacionado con todo. Y ese todo estaba relacionado con todo, le llamaban dialéctica. Dialéctica materialista. Quiero decir, y yo creo que es muy importante, cuando iniciemos la construcción de este mapa, pues tener una cierta imagen, no arbitraria, racional, de lo que está pasando en el mundo, porque si no, no entenderemos lo que yo creo que es la clave ahora, que es eso que se llama la fase. ¿Cuál es la fase? ¿Cómo leemos la fase? ¿Cómo interpretamos la fase? Yo he escrito sobre eso en el prólogo al libro de Lucho Magri, que recomiendo enfervorizadamente, no por mi prólogo, sino por el libro de Magri, que me parece un libro absolutamente fundamental, el Sartre de Hume. Creo que es la mejor interpretación que se ha hecho del comunismo europeo en cuando se editó en Italia y que nosotros tradujimos en viejo topo. Y en ese prólogo, que también se puede conseguir en Rebelión, ha sido reeditado por Rebelión ese prólogo y está disponible en la red. En Rebelión me podéis encontrar como Manuel Monereo y salen unas cosas, y Manolo Monereo y salen otras. Y a su vez, pues, gracias a una amiga queridísima, pues tengo un blog que se llama Emancipación, y que ahí está pues una parte de esta historia que uno va haciendo, evangelizando el mundo. Desde ese punto de vista, la clave es en interpretar bien la fase. ¿Cuál es la fase? La palabra fase siempre señala un proceso. La fase es siempre una especie de concreción de una tendencia histórica. No es la coyuntura, es más que la coyuntura, pero no es la estructura. Es donde se condensa, lo diré es un poco pedante, la verdad, donde se condensa una determinada correlación de fuerzas. Y las correlaciones de fuerzas son intelectuales, políticas, económicas y materiales. Y organizativas. Y político-militar. Esa es. Entonces, ¿cuál es la fase que estamos viviendo? Pero para caracterizar la fase, uno puede decir, bueno, yo soy Paul Kennedy, que llevo estudiando la relación internacional. ¿Cómo está el mundo? No, bueno, empleas, por cierto, es fundamental leerlo, o Wyszynski, que lo hace interpretando el mundo desde los intereses norteamericanos explícitamente. O te pueden encontrar los británicos, que tienen sus propias bursts, que te lo van intentando, o gente más compleja que están ahí dándole vueltas a la relación internacional. Pero la clave es interpretar el mundo, como he dicho antes, metodológicamente, desde los de abajo. Es decir, desde un punto de vista de cómo están los nuestros en esta nueva cultura. ¿Cómo están los nuestros? Yo diría que
Empiezo por el final. La fase está caracterizada desde el punto de vista de los nuestros, es decir, desde el punto de vista de la subjetividad revolucionaria, emancipatoria, social, el nombre que quieran ustedes darle, está caracterizada por un elemento, yo creo que es históricamente inédito, una enorme debilidad desde todos los puntos de vista. Se puede decir que la fase está caracterizada por una gigantesca crisis civilizatoria del capitalismo y los trabajadores, los ciudadanos comunes y corrientes llegan a esa fase con una debilidad enorme desde el punto de vista político, organizativo, social y lo peor, cultural e ideológico. Es decir, para decirlo con más fuerza todavía, los trabajadores, las izquierdas reales y sociales llegan con una debilidad enorme. La más gorda es para mí, la más gruesa es para mí la debilidad ideológica. No. ¿Y dónde está el núcleo? ¿Dónde está la esencia, la pepita de esa debilidad? En que ha desaparecido del imaginario de las clases subalternas, ha desaparecido del imaginario de las clases subalternas lo que podemos llamar la revolución, la rebeldía, la emancipación. O sea, algo que ha sido y ha acompañado la historia de este pueblo, del pueblo español, de Europa, de este pueblo español, desde todo el siglo XIX. Y que, aunque la guerra civil y la dictadura de Franco consiguieron machacarlo, no pudieron acabar con ello. Le dieron un empujón brutal, pero no consiguieron acabar con ello. ¿Y cuál era el elemento de ese imaginario rebelde, emancipatorio? ¿Cuál era el elemento clave? Era la idea de que este modo de vivir y producir es irracional e injusto y que hace falta otro modo de vivir diferente a este y antagónico a este, presidido por valores como igualdad, libertad, fraternidad, emancipación, reparto de tierra. Todo eso es la idea secundaria. Y eso tiene que ver con toda la historia del movimiento obrero andaluz, del movimiento condalero. Tiene que ver con el movimiento anarquista, con el movimiento socialista, con el movimiento comunista, con el movimiento hasta republicano radical, federalista. Y que, por cierto, en Jaén ha tenido siempre una trascendencia enorme, enorme. No por casualidad. Jaén y provincia ha sido desde siempre. Pero cuando digo desde siempre, es desde finales del siglo XIX y hasta el año 39, ha sido la base de voto más importante del Partido Socialista. Una de las bases de voto del Partido Socialista. Y no solo del partido, sino de los republicanos, de los federalistas y luego del Partido Comunista. La fuerza del Partido Comunista en Jaén, que era en general en Andalucía no era un partido muy fuerte, era mucho más fuerte que en otras ciudades de Andalucía. Siempre lo fue. Pero lo fue especialmente en esa época. Por tanto, la fase está caracterizada, a mi modo de ver, vista desde abajo, por esta enorme debilidad de las clases subalternas, de las clases trabajadoras, de las clases plebeyas. Nunca, como ahora, esas clases han tenido esa enorme debilidad. Y en el centro de esa debilidad tiene que ver esta desaparición, esta ruptura que ha significado, la desaparición de este imaginario rebelde, revolucionario, emancipatorio. Recuperar eso será la tarea.